Buenos días o tardes, es un gusto poder presentarles este proyecto que realizamos con mucho interés y dedicación. En esta ocasión hablaremos sobre un tema fundamental dentro del área de la física, la óptica. Esta rama científica se encarga de estudiar la luz, su comportamiento y todos los efectos que produce al interactuar con distintos materiales. Muchas veces estamos tan acostumbrados a ver la luz que no nos detenemos a pensar en lo que realmente es o en todo lo que nos permite hacer. La luz no solo nos permite ver, también puede reflejarse, refractarse, dispersarse e incluso descomponerse en distintos colores. Estos fenómenos se observan tanto en la naturaleza como en diversas aplicaciones tecnológicas, desde un simple arcoíris en el cielo hasta los sistemas ópticos usados en cámaras, microscopios y telescopios. La óptica está presente en todos lados. En nuestro proyecto decidimos enfocarnos en un fenómeno en particular, la dispersión de la luz blanca. Este ocurre cuando la luz se descompone en los diferentes colores que la componen, formando lo que se conoce como la espectro visible. Para observar este fenómeno, realizamos un experimento sencillo, accesible y muy interesante. Utilizamos un disco compacto, también conocido como CD o DVD, y una vela como fuente de luz. Al encender la vela y posicionar el disco de cierta manera, pudimos ver cómo la luz blanca que emite la vela se descompone y se refleja en forma de colores brillantes, muy similares a los de un arco iris. Este efecto ocurre gracias a las microranuras que tiene el disco en su superficie, las cuales actúan como una especie de prisma que separa la luz según su longitud de onda. Así, un objeto tan común como un disco en combinación con una fuente de luz se convierte en una herramienta para demostrar uno de los fenómenos más llamativos de la óptica. Nuestro equipo está conformado por Francisco Martínez María Guadalupe, García Pérez Elizabeth, Reyes Tolentino Azul Estefany y su servidora Ota Polvera Michelle. Esperamos que al ver este proyecto no solo comprendan un poco más sobre el comportamiento de la luz, sino que también puedan ver cómo la ciencia se manifiesta en cosas que están al alcance de todos. Ahora hablaremos sobre qué es la óptica. Mi nombre es Azul Estefany Reyes Tolentino. La óptica es la que se encarga de estudiar la luz, en cómo se comporta, cómo viaja y cómo interactúa con los objetos. Este estudio es muy importante porque nos ayuda a entender fenómenos como los espejos, las lentes, los arcoíris o por qué vemos los objetos. Existen diferentes tipos de óptica. La óptica geométrica, que analiza la luz como si viajara en líneas rectas y se usa para estudiar espejos, lentes y la formación de imágenes. La óptica física estudia la luz como una onda y explica fenómenos como la interferencia o la difracción. Y también existe la óptica cuántica, que se analiza la luz como partículas llamadas fotones, muy útil en la tecnología avanzada. Asimismo, hablaremos sobre los objetivos. Mi nombre es Azul Estefany Reyes Tolentino. Como objetivo es observar y comprender el fenómeno óptico de la descomposición de la luz blanca en colores, utilizando un prisma casero construido por materiales reciclables. Uno de los principales objetivos de la óptica al usar un prisma es estudiar en cómo se comporta la luz al pasar por un material transparente con forma triangular. El prisma permite descomponer la luz blanca en todos sus colores, lo que se llama dispersión. Esto demuestra que la luz blanca está formada por muchos colores, como se ve en un arco iris. También se usa para observar fenómenos como la refracción, que es cuando la luz cambia de dirección al entrar o salir del prisma. Otro objetivo es entender cómo cada color desvía en diferente grado, ya que cada uno tiene una longitud de onda distinta. Mi nombre es Elizabeth García Pérez y yo les hablaré sobre los materiales.
Como primer lugar está el disco. La función de este disco es que actúa como una superficie reflectante, donde su estructura interna tiene pequeños surcos que descomponen la luz blanca en los colores del arco iris cuando la luz incide sobre él. Su importancia es que es el elemento principal que genera el efecto óptico del espectro de colores, que es la dispersión de la luz. Esto se ve reflejado en el video que se muestra y se refleja. Como segundo lugar está la botella de plástico, que es transparente. Puede ser cualquier tipo de botella, dependiendo mucho del tamaño. Lo más viable o lo más recomendable es que sea de un tamaño grande, que sirve como un soporte para montar el disco. También puede ayudar a dirigir la luz y estabilizar la estructura. Su importancia es que facilita la manipulación del experimento y permite fijar el disco en una posición adecuada. Los materiales también entre ellos también está la cinta adhesiva, que esta cinta se utilizó para asegurar tanto pegarle la cartulina al momento de pegárselo al disco, como también al momento de pegarlo en la botella. Es un elemento económico y sirve y pega bien. La cartulina también, que es negra, esa se ocupó para tapar el orificio del medio del disco. Vemos que el disco tiene un agujero en medio, entonces se ocupó esta cartulina, se recortó en forma de círculo para poder tapar el orificio. Sirve como fondo para observar mejor los colores reflejados. Aumenta el contraste para que el efecto de los colores del espectro sean más visibles. Y también están pues las tijeras como vemos pues se ocupó para poder recortar la cartulina. La vela es un elemento muy importante en este experimento, ya que su función, que es la fuente de luz blanca, la luz omitida se refleja en el disco y permitirá observar la descomposición de la luz. Su importancia es que sin una fuente de luz no se puede producir el fenómeno óptico que se quiere observar. Y también está una tapa de un traste. Pues podría ser opcional, pero como este experimento se presentará en la escuela, entonces para poder sujetar a la vela se lleva la tapa, para que la función es que pueda ser un sujetador, donde la vela pueda estar. Hola, mi nombre es María Guadalupe Francisco Martínez y a mí me tocó hablar sobre los antecedentes históricos. El estudio de la luz y su comportamiento ha sido un tema de interés desde la antigüedad. Ya en la antigua Grecia, filósofos comenzaron a formular teorías sobre la visión y el recorrido de la luz. Sin embargo, fue muchos siglos después cuando realizaron experimentos más precisos sobre la descomposición de la luz blanca. Uno de los científicos más importantes en este campo fue Isaac Newton, quien en el siglo XVII realizó experimentos con un prisma de vidrio. Newton hizo pasar luz solar por un pequeño orificio y luego a través de un prisma, observando cómo esta luz blanca se dividía en colores como los del arco iris. A este fenómeno se le conoce como dispersión de la luz. Con este experimento, Newton demostró que la luz blanca está compuesta por diferentes colores y que no es una luz pura. Desde entonces, el estudio de la óptica se convirtió en una rama esencial de la física. Científicos como Christian Huygens y James Clerk Maxwell contribuyeron más adelante con teorías sobre la naturaleza ondulatoria y electromagnética de la luz.
Hoy en día, gracias a esos conocimientos, podemos reducir ese fenómeno como materiales caseros, como discos y botellas, para observar cómo la luz se puede separar en sus colores básicos, tal como lo hizo Newton hace más de 300 años. Continuando con el tema, a mí también me tocó hablar sobre las aplicaciones. Mi nombre es María Guadalupe Francisco Martínez. El fenómeno de la descomposición de la luz tiene varias aplicaciones. Se usan en espectroscopia para analizar sustancias, en cámaras y lentes para mejorar la imagen, en microscopios y telescopios para observar objetos pequeños o lejanos, en hologramas y seguridad como en billetes, educación para enseñar ciencia de forma visual y también explica fenómenos naturales como el arco iris. Este efecto también se puede observar en situaciones comunes, por eso ahora abordaremos su relación con la vida cotidiana. Como ya lo mencioné antes, mi nombre es Michelle y en esta parte explicaré cómo la dispersión de la luz está presente en situaciones comunes, naturales y tecnológicas. Un ejemplo muy claro y hermoso es el arco iris. Después de la lluvia, cuando el sol aparece, las pequeñas gotas de agua suspendidas en el aire actúan como prismas. La luz blanca del sol pasa a través de ellas, se separa en distintas longitudes de onda y da lugar a los colores del arco iris. Este efecto es prácticamente igual al que vimos en nuestro experimento con el disco compacto y la vela. La luz blanca se descompone, revelando que está formada por distintos colores que no vemos normalmente. Otro ejemplo cotidiano aparece en los CDs o DVDs. Cuando se mueven bajo la luz podemos ver cómo se forman reflejos brillantes con colores del espectro. Esto se debe a las pequeñas ranuras en la superficie del disco que desvían y separan la luz. Sin saberlo, muchas veces hemos jugado o admirado esos reflejos sin imaginar que estamos viendo un fenómeno físico relacionado con la óptica. También podemos encontrar la dispersión de la luz en las burbujas de jabón. Las capas delgadas de agua y jabón desvían la luz de manera distinta según el grosor y el ángulo, lo que genera esos colores cambiantes tan bonitos. Lo mismo ocurre con algunos cristales decorativos, vidrios polarizados y superficies metálicas muy pulidas. Bueno, veremos el modelo matemático. Dice, se tiene un rayo de luz blanca proveniente de una vela que incide sobre un disco colocando en un ángulo de 40 grados respecto a la normal a su superficie. La luz pasa del aire, que es el índice de refracción, que es igual a 1.00, al material del disco, que es el plástico, con índice de refracción 1.55. La pregunta es, ¿cuál es el ángulo de refracción 0,2 de la luz al entrar al disco? Además, explicar qué sucede con la luz blanca al atravesar el disco. Vemos que los datos que conocemos es el ángulo de incidencia 0,1, que es igual a 40. El índice de refracción de aire, que es 1.00. Y el índice de refracción 2, que es el plástico, que es igual a 1.55. La forma de utilizar, primeramente vemos que la ley de Snell dice que la luz cambia de dirección al pasar de un medio a otro. Entonces la fórmula es índice de refracción del primer medio por el seno del primer ángulo de incidencia por el ángulo de refracción 2. La sustitución de valores, sustituimos 1.00x de seno de 40, que es igual a 1.55 por el seno del 0,2. Calculamos seno de 40. Seno de 40 es igual a 0.6428. Entonces 0.6428 es igual a 1.55 por el seno del 0,2. Despejamos seno 0,2 para despejar seno por el 0,2, que es el ángulo de refracción que desconocemos.
el seno de 0,2 es igual a 0.6428, 1.55 por 1.55, que es igual a 0.4147. De ahí calculamos el ángulo de incidencia 2. Para obtener aplicamos la función inversa del seno. La inversa del seno es igual a 0.4147. De ahí calculamos y 0,2 es igual a 24.5. Entonces la respuesta es que el ángulo de refracción del 0,2 al entrar la luz del aire del disco es aproximadamente 24.5. Mi nombre es María Guadalupe Francisco Martínez y en nombre de todas mis compañeras les damos las gracias por su atención.